Bueno, como ya él lo decía, este tema es parte del trabajo que estamos haciendo en este grupo transdisciplinario, que partimos con la idea de dedicarnos como exclusivamente a la obesidad, pero pucha, la obesidad tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y sobre todo si uno lo está pensando en esta mirada poblacional que es la que nosotros queremos dar. Bueno, este esquema más o menos antiguo sobre los determinantes sociales sigue siendo muy válido y yo siempre lo encuentro muy fácil de entender respecto a que los estilos de vida de las personas tienen mucha relación con lo que está pasando en sus entornos. Y entonces, de repente, tendemos a cargarle la mano a la responsabilidad individual, lo hemos visto sistemáticamente en el tema de la pandemia, y la verdad es que si el contexto no te facilita la toma de decisiones, de ninguna manera podríamos responsabilizar a los individuos por no tomar las decisiones que consideramos más correctas o más acertadas. En ese sentido, Chile tiene un estudio realizado por académicos de la Universidad de Chile, algunos de los cuales están presentes, respecto a cómo se observa o cuál es la propuesta de sistema alimentario para nuestro país. Y justamente esta propuesta recaba la mirada desde los determinantes sociales y también desde el derecho a la alimentación y muestra un conjunto de ambientes que están incidiendo sobre las decisiones de los individuos, el ambiente institucional, ya sea escuela o trabajo, el ambiente doméstico, el hogar por supuesto muy relevante, el espacio público, tanto en términos de la venta callejera como también de la oferta, múltiple oferta que hoy día tenemos desde pequeños negocios hasta grandes negocios. Y bueno, si uno mira cada vez más afuera, nuestros tratados internacionales de libre comercio también inciden en las decisiones que estamos tomando y sin duda la cultura alimentaria, aunque a veces queda escondida y un poco tapada por toda esta presión externa que hay sobre la conducta alimentaria. Cuando miramos la relevancia de incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución, hoy día vivimos lo que hemos llamado, lo que se ha llamado la literatura sindemia global. Y esta sindemia global es el conjunto de pandemias que nos afectan, que coexisten, como la obesidad, la desnutrición, lamentablemente aún muy importante en el mundo, y el cambio climático. Y la relación que existe entre estas tres condiciones y cómo comparten conductores comunes que si no somos capaces de tener encima de la mesa al momento de tomar decisión de política pública, probablemente nos vamos a perder en el bosque de no estar mirando el contexto completo. Y hoy día, y ahí muy en rojo, la pandemia por COVID-19, que ya también han salido varias editoriales respecto a que sería una pandemia más que se suma y que exponencialmente se ve afectada por estas otras pandemias. Claramente, tener la enfermedad por el COVID es peor en condiciones de obesidad, es peor en condiciones de desnutrición y probablemente entre las causales de que este virus vino a invadirnos de esta manera, algo tenga relación con el cambio climático y cómo estamos manejando el sistema alimentario en su conjunto. Bueno, hoy día ustedes saben que en el mundo coexiste la obesidad, coexiste la desnutrición y tendríamos que agregar ahí también que coexiste la malnutrición por micronutrientes, que probablemente no es muy visible, solo para contar que en Chile más del 80% de la población tiene algún grado de déficit de vitamina D y eso no es menor y bueno, hay que hacerse cargo que estas tres condiciones están al mismo tiempo afectando a los individuos y a la población. Por lo tanto, el tema de la inseguridad alimentaria en su amplio concepto no está resuelto. Algunos podrán pensar, pero ¿por qué estamos hablando de hambre en Chile? Y no me estoy instalando en la pandemia, sino que previo. Pues bien, porque hay personas que tienen hambre en Chile, que quizás no sean muchas, pero hay muchas personas que están en una etapa anterior a esa, con una gran vulnerabilidad y que frente a cualquier situación de crisis pueden caer en una inseguridad alimentaria severa, como lo hemos visto a propósito de la pandemia con los resultados que presentó ya el año pasado, por ahí por agosto, el Ministerio de Desarrollo Social y que sin duda deben haber empeorado. Las proyecciones que hace CEPAL y FAO
respecto al impacto económico que va a tener la pandemia en todos los países del mundo, en América Latina fuertemente también y en Chile igualmente, van a llevarnos probablemente a que nuestras cifras de inseguridad alimentaria empeoren, pero también a que empeoren las condiciones de obesidad, porque el acceso a alimentos ultraprocesados y menos saludables a veces es mayor tanto física como económicamente que el de los alimentos saludables. Bueno, ahí están algunas de las terribles proyecciones que han hecho. Ayer se presentó, no alcancé a poner esa gráfica, pero se presentaron las últimas proyecciones y van exactamente a confirmar esta misma línea de empeoramiento económico y también de inseguridad alimentaria. Es importante recordar cuáles son los pilares de la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Que no solamente tiene que ver con disponibilidad y acceso, sino que también tiene que ver con la calidad y la pertinencia cultural de estos alimentos. Entonces, una población puede tener a lo mejor acceso a arroz y fideo, pero eso no está ni en la línea de lo saludable, ni tampoco eventualmente en la línea de la pertinencia cultural. Y esos son elementos que no podemos dejar de lado a la hora de pensar entonces en el derecho a la alimentación. Y también una mirada un poquito más ancha que solo la seguridad alimentaria, es esta mirada de la soberanía alimentaria que ya se va metiendo en temas más políticos. La alimentación es un hecho político y no lo podemos eludir. Esto no puede ser una conversación solo técnica. Bueno, y entonces el concepto de derecho a la alimentación de alguna manera se traga o engloba estos otros dos conceptos, que es el de soberanía alimentaria y el de seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, entrando de lleno en el tema de derecho a la alimentación, hay toda una historia de tratados internacionales y de acuerdos internacionales respecto al derecho a la alimentación, que parte por ser un derecho humano. Por lo tanto, está en los tratados de derechos humanos, la mayor parte de las cuales Chile ha firmado y ha confirmado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un artículo específico sobre el derecho a la alimentación, y también sobre el Pacto de San Salvador, que aunque Chile firmó en primera instancia, todavía está en proceso su confirmación, su ratificación, que ya hace unas pocas semanas el Congreso hizo avanzar, así que es probable que con eso quede una vez más ratificado el compromiso de Chile con el derecho a la alimentación. Y sin embargo, no lo tenemos en nuestra Constitución en forma explícita. Los componentes, por lo tanto, del derecho a la alimentación están vinculados a la justicia social, son inseparables de aquello y tienen relación, como ya decía, con disponibilidad, con acceso, con estabilidad, con sostenibilidad. Ahí se empiezan a, como ustedes ven, a integrar los conceptos de seguridad y soberanía, y con adecuación entonces a las características y preferencias, las características culturales y las preferencias alimentaria. Bueno, algo les contaba yo ya respecto a que la inseguridad alimentaria era un hecho aún antes de la pandemia, y ahí está desglosado por las distintas preguntas que tiene el módulo de la CACEN al respecto. Son cifras que además, cuando uno las mira por nivel socioeconómico, ustedes ya se imaginarán cómo estas cifras aumentan importantemente cuando pensamos en menor nivel socioeconómico, cuando pensamos en hogares en que la mujer es la jefa de hogar, cuando pensamos en hogares donde hay personas con capacidades distintas, o hay adultos mayores o hay niños pequeños. Entonces, una cosa es mirar el globo y lo otro es mirar grupos específicos. Es verdad que Chile tiene de las cifras más bajas de Latinoamérica, pero nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, no nos podemos acomodar en el dato que somos los que menos tenemos, sino que cómo salimos de la inseguridad alimentaria dado el nivel de desarrollo país que tenemos. Y ahí están los datos de la encuesta más reciente del Ministerio de Desarrollo Social respecto a qué es lo que ha pasado en términos de ingresos durante la pandemia, y bueno, ya
lo que ustedes esperan y es cómo esto ha empeorado y cómo es peor según nivel socioeconómico y si la mujer es la jefa de hogar. Y cuando lo miramos en términos de inseguridad alimentaria, claro, las cifras totales cerca de un 20% esconden las cifras más severas que van cerca de un 30% en los hogares más vulnerables. ¿Cómo? Para poder desarrollar políticas públicas tenemos que tener siempre en consideración que la responsabilidad no la podemos poner solo en manos de los individuos, sino que hay que actuar mediante estrategias estructurales que a veces no nos gustan, leyes, normas, y en este caso incluso hasta el nivel constitucional, para asegurar que la pendiente de decisiones, la dificultad en las decisiones que tienen que tomar los individuos no sea tan alta como para impedir que esas decisiones correctas sean tomadas. Entonces, en esa lógica, el derecho constitucional a la alimentación sin duda es una política estructural que sienta bases. No es suficiente. Sin duda, después de esto vamos a tener que avanzar en una ley marco que permita su ejecución, y las leyes tampoco son implementables así nomás, entonces habrá que avanzar en reglamentos, en políticas, en programas que sean concordantes con ese derecho. Sin embargo, el tenerlo en la Constitución permite, por un lado, que sea judicializable y por otro lado le impone una obligación al Estado de garantizarlo. Por lo tanto, si por ejemplo desde grupos académicos como este o desde la sociedad civil se quisiera exigir al gobierno de turno, o si quisiera exigir al Estado que tomara las medidas necesarias basadas en evidencia para contribuir a la alimentación saludable de nuestra población, tendríamos una herramienta constitucional incluso para ir al Tribunal Constitucional, si es que esa entidad persiste, a luchar por este derecho humano a tener acceso a alimentos sanos, seguros, culturalmente pertinentes, etcétera. Bueno, ahí hay un breve resumen de todos los países de Latinoamérica que ya tienen incorporado el derecho constitucional a la alimentación, y a lo mejor ustedes dirán, sí, pero muchos de esos no están muy bien nutricionalmente. Ok, no basta con incorporarlo a la Constitución, hay que dar paso. Entonces, hay experiencias de eso y creo que Chile las puede copiar. Entonces, bueno, solamente para ir terminando, la respuesta a los problemas en el ámbito de alimentación y nutrición no pueden olvidar los determinantes sociales, no pueden olvidar los ambientes alimentarios que rodean a las personas, y por lo tanto trae a la memoria la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de salud en todas las políticas, ¿no es cierto? No podemos pensar en un desarrollo urbano o en un desarrollo económico sin tener encima de la mesa el impacto que podrían tener esas políticas en los temas de salud y en los temas, en nuestro caso, de alimentación y de nutrición. Chile tiene experiencias en esto. No podríamos decir que partimos de cero, pero probablemente muchas de estas políticas que Chile tiene hoy día nos quedan cortas y son insuficientes, y a lo mejor también habrían sido más fáciles de llevar adelante, no nos habríamos demorado 10 años en la ley de etiquetado y prohibición de publicidad si hubiéramos tenido elementos constitucionales que respaldaran esas propuestas. Y las propuestas que vienen y la evidencia está demostrando que las decisiones que vienen son aún más complejas. Eventualmente va a haber que poner impuestos a los alimentos no saludables, más allá de las bebidas azucaradas que hoy día tenemos. Va a haber que endurecer las restricciones de marketing y publicidad. Va a haber que incorporar en los entornos protegidos a lo mejor el entorno laboral. Hoy día está protegido el entorno escolar. Bueno, y parte de la discusión que podemos tener es respecto a cuáles son los grandes desafíos que vienen y que podrían verse respaldados por el derecho constitucional a la alimentación. Chile tiene una política nacional de alimentación y nutrición que está formulada por resolución del Ministerio de Salud, que a lo mejor tiene que elevarse a un nivel de ley. Bueno, habrá que pensar en eso.
donde están rescatadas la mayor parte de las temáticas que hoy día hemos hablado: derecho a la alimentación, seguridad alimentaria, programas de intervención, programas de alimentación estatal, etcétera. Y por último, siempre pongo, bueno, esta ley que abordó varios aspectos del derecho a la alimentación. Y con eso Chile ha avanzado en las recomendaciones que hay de acceso, de sistema alimentario y de abastecimiento, pero nos quedan brechas, nos quedan espacios, nos quedan tareas. Así es que, bueno, eh, terminar hablando del empoderamiento social. Siempre discutimos en el grupo que probablemente se rescata poco o se fortalece poco la organización comunitaria para enfrentar estos problemas. Quizás parte de las estrategias, por ejemplo, para combatir el hambre en pandemia podría haber sido apoyar con más fuerza la, la respuesta comunitaria. Algunos municipios lo hicieron y parte de sus recursos fueron destinados a apoyar estas estrategias, pero al menos yo siento, es una opinión personal, que no hubo suficiente, no se le dio suficiente relevancia a esta respuesta, y en cambio cuando uno le pregunta, desde lo político digo, uno le pregunta a las comunidades lo sienten como un elemento que ha permitido combatir el estrés alimentario, por llamarlo así, durante el confinamiento, durante la pandemia, y a propósito de las medidas sanitarias para prevenir el contagio. Así es que el llamado es a que nos unamos para impulsar el derecho a la alimentación y su incorporación constitucional, y eso va a requerir probablemente un lobby político ahí con los constituyentes elegidos para que lo pongan como un tema más de los múltiples temas que han surgido para incorporar a la Constitución, y que no está desvinculado de otros temas como la discusión del derecho al agua, a la tierra, a la semilla, a un medio ambiente sano, etcétera.